más, amigas de El Fogón en Fogón. Hoy quisiera retomar un tema que se ha instalado en la agenda en Uruguay, como en distintas partes del mundo. El tema de esta pandemia ha reactivado de alguna manera la idea de que no solamente es necesario el Estado social, sino que se requieren otros pilares para poder dar cuenta de la problemática de las personas y de la sociedad que va quedando excluida o no puede quedar inserta en equidad. Y en ese sentido vuelve la temática de la renta básica universal. Bien, quisiera distinguir que los instrumentos que hoy se están aplicando con mayor capacidad a mi entender, de respuesta en Argentina relativo a cómo continentar toda esta problemática con claridad. En Uruguay a cuentagotas, de un gobierno que se resiste a asumir el rol del Estado social, viendo en lo público un problema en vez de verlo como el gran instrumento para poder construir la igualdad. Y por otro, exigir la distribución donde aquellos que más tienen más paguen, es decir, que el sector privado pueda poner en esta crisis lo que corresponde para la salida de la misma. Pero bien, este es otro tema que abordaremos en su momento. Creo que la cuestión hoy, visto desde una perspectiva también de derechos humanos, es retomar los DECs, ¿no? Es decir, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No es posible hoy tener un estado social de bienestar con responsabilidad ciudadana si no se consolidan estos derechos. La E de los DESCA, que es los derechos económicos, suponen no solamente habilitar a la iniciativa y las oportunidades en el mercado, como se plantea a nivel liberal, sino que requiere garantizar, ¿sí? Garantizar el derecho al usufructo de lo económico como resultado del desarrollo de una sociedad. Por tanto, nos encontramos ante una oportunidad. Las incertidumbres no solo deben generar miedo, sino que deben abrirnos a la reflexión sobre los límites de los paradigmas existentes, a la innovación social para resolver dimensiones que no se lograron resolver hasta hoy. Es decir, no es que la crisis desencadene esto. La crisis visibiliza algo que ya estaba instalado y aún más en países donde volvió la pobreza y la indigencia, como el caso de Argentina, o en Uruguay, donde rápidamente aquellos sectores que vivían de un ingreso cotidiano se ven arrojados a la miseria, a la vulnerabilidad y a la indigencia. Creo que esto no lo podemos pensar fuera de lo que yo llamo, retomando a Ernest Bloch, el principio esperanza. Tenemos que soñar un futuro mejor que el que teníamos, que el que tenemos y el que podría desencadenar la crisis en el sentido más trágico que podemos ver, pero también puede desencadenar, repensar el mundo donde humanizarlo, integrarlo en forma más equitativa, libre y respetuosa podría darnos una nueva realidad. Al problema de la exclusión y la desigualdad tenemos que sumar la pérdida de autonomía individual que supone el control que impone la pandemia y que lleva a la discusión que se ha instalado sobre cómo sostener esa tensión entre la conciencia crítica, el empoderamiento ciudadano y el rol de autoridad del Estado para que podamos tener convivencia. Y este tema lo vamos a abordar también en otro momento, que es la relación entre la sociedad del control, el higienismo y cómo llevar adelante estos procesos. Volviendo al tema de la renta básica, lo primero es decir que Uruguay desarrolló un sistema de seguridad social muy importante durante un siglo y que se dinamizó en los últimos 15 años. Ese sistema de seguridad social implicó la protección del trabajo, las licencias, el seguro de paro, las asignaciones familiares, las pensiones. La protección social
estuvo estructurada en base a tres pilares, ¿no es cierto? La salud, la educación y la vivienda universalizables, y se agregó en el último periodo el Sistema Nacional de Cuidados. Ahora bien, ¿se requiere o no un quinto pilar, que sería el pilar de la renta básica universal? Es decir, asegurar salud, educación, vivienda y cuidados no basta cuando no hay ingresos. La ausencia de ingresos hace que la persona no pueda sobrevivir. Entonces, ¿cómo se garantiza los ingresos? Y ahí entonces, ¿cuál es la centralidad de la renta básica universal? Una transferencia no condicionada de recursos que le permitan a la persona la subsistencia, le permitan a la persona vivir en la dignidad básica. ¿Tá? Entonces, una cosa es una renta alta, una renta media y una renta básica. La renta media y alta tendrá que ser fruto del empleo y el trabajo, el capital. Pero la renta básica es la que aseguraría la dignidad de ser parte de una sociedad, y entonces un Estado social no solo tiene que garantizar los pilares que estructuran derechos como la salud, la educación, la vivienda y los cuidados, sino también el de la subsistencia. Y es ahí entonces que Philippe Van Parijs, un belga filósofo y economista, va a escribir en 1988 un artículo denominado Una vía capitalista al comunismo, donde plantea el tema de un subsidio o renta básica universal sobre la base de que debe ser económicamente viable y éticamente deseable. Es decir, cómo una sociedad puede redistribuir no solamente en función de protección social, de pilares que estructuran derechos en dimensiones, como decíamos, de la salud, la educación, la vivienda y los cuidados, sino también que reconoce la E de los DESCA, donde el derecho a lo económico es que lo que se genera en una sociedad se pueda distribuir monetariamente también. Entonces, es ahí donde la renta básica es universal, porque sería para todas las personas que viven en un territorio, y el sistema impositivo, el impuesto a la renta, todo lo que genera de alguna manera métodos de distribución, serían los deducibles que se deberían utilizar para las diferencias y las desigualdades que hay de acceso al capital. Es entonces en ese sentido que hoy reflexionar en el mediano y largo plazo una renta básica universal supone repensar el Estado social y repensarlo como un pilar más de la protección social, puesto que también hay una corriente liberal que dice, muy bien, demos la renta básica, le damos $100 o $800 o $500 o $200 a cada persona, pero con eso paga la educación, la salud, la vivienda y todo. No es así como está planteado en la red internacional de renta básica, el bien donde participamos muchos, y que pueden ver en publicaciones que hemos hecho en Uruguay qué perspectiva esto tiene. Entonces, para finalizar esta primera intervención, vamos a decir que, por un lado, los instrumentos que hoy se están planteando en Uruguay por el movimiento social, el PICNT, o lo que el Estado y los estados tienden a hacer, son compensatorios de la vulnerabilidad o de las circunstancias, que podrían ser una base piloto para instalar este instrumento a mediano y largo plazo. Y cuando decimos mediano y largo plazo en el siglo XXI, no pueden ser décadas, sino que deberíamos discutir, al menos en esta década que ya hemos comenzado, el cómo esto debería instrumentarse en este quinquenio, para que un quinquenio próximo pudiera tener ya experiencias pilotos. Pero esta pandemia entonces nos sitúa en esa discusión: cómo podemos incorporar el derecho a la subsistencia que dé autonomía y por tanto ejercicio de libertad, inclusión e equidad dentro de una sociedad que debe ser garantizada por un Estado de Derecho. Muchas gracias, lo retomamos en la próxima.